Hola y bienvenidos otra vez a Homo Sapiens 3.0. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, la esclavitud. ¿Dónde se origina? ¿Cuáles pueblos la han practicado? ¿Y existe actualmente? Acompáñenos, vamos a ver la esclavitud como nunca antes te la han contado, porque hoy es un buen día para hablar de antropología. Aunque existen varios términos para describir la esclavitud, muchos investigadores concuerdan que un esclavo es una especie de propiedad, por lo tanto, pertenece a otra persona. Sin embargo, son varias las posiciones sociales, económicas y legales en que los esclavos estaban sometidos dependiendo del tiempo y lugar donde se encontraban. Cuando pensamos en la esclavitud en Occidente, lo primero que nos llega a la mente es la esclavitud en América. Sin embargo, hay que saber que de una forma u otra, este sistema existió en todos los rincones del mundo. Para entender la esclavitud, hay que recordar que las diferencias de clases sociales más tempranas se remontan hace más de 6.500 años, y sin esto, la esclavitud como la entendemos no sería posible. Arqueólogos y antropólogos han hecho varios estudios que incluyen la cultura Varna en Bulgaria o la Kujawian-Brest en Polonia, y los elementos que llevaron a crear desigualdades en las primeras sociedades humanas. Esto es importante, ya que la esclavitud no era una práctica tan común entre los primeros grupos cazadores-recolectores, ya que para que existiera la esclavitud como sistema, la diferenciación social era un elemento fundamental. Comprender la evolución de la esclavitud depende de nuestra comprensión de lo que se vaya estudiando sobre las primeras formaciones de las jerarquías sociales, la división de trabajo y la guerra en diversas sociedades. En las áreas donde los cazadores-recolectores tenían grandes recursos a su disposición, sí tenían un sistema de esclavitud. Este era el caso con los Haida-Gwaii del actual Canadá. Estos nativos americanos tenían esclavos debido a la gran cantidad de recursos que poseían. Estos atacaban y esclavizaban a otros nativos americanos de la región. Ahora situémonos en la antigua Sumeria, ubicado en lo que actualmente es Irak. Esto fue una de las primeras civilizaciones en el mundo antiguo. Los reyes enviaban grupos de hombres para saquear las ciudades vecinas con el fin de adquirir esclavos. Existen registros muy antiguos que hablan sobre la esclavitud, como el Código de Hammurabi del 1860 a.C. En otro código llamado el Código Ur-Nammu, 3 siglos más antiguos que el Código de Hammurabi, se registran varias leyes acerca de los esclavos. Como por ejemplo, si un esclavo se casa con una persona nativa, es decir libre, debe entregar el hijo primogénito a su dueño. Los prisioneros de guerra, los esclavos extranjeros y sus descendientes constituían una gran parte de la población esclava en el mundo antiguo. El antiguo Egipto era una sociedad muy jerarquizada. Los esclavos consistían en prisioneros de guerra extranjeros, como los pueblos de habla semítica del Medio Oriente o los oscuros nubios africanos. Su mayor número apareció cuando las fronteras egipcias aumentaron debido a su plan de expansión a través de conquistas. Y no, los esclavos no fueron los que construyeron las pirámides, sino familias pobres del norte y sur que se les pagaba con litros de cerveza y ciertos privilegios, mientras que los esclavos preparaban comida y lavaban ropa de los artesanos locales y a menudo trabajaban como sirvientes en casas particulares. Las fuentes literarias del pueblo judío evidencian que estos fueron a través del tiempo esclavos y también dueños de esclavos. En el libro de Éxodo 21, capítulo 4, se escribe que si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tengan con ella. Y en Éxodo 21, capítulo 20, dice, si un hombre golpea a su esclavo o su esclava con un palo, y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo, porque el esclavo es su propiedad. Los judíos tenían 2 tipos de esclavos, el Eved Ivri, el esclavo judío, y el Canani, el esclavo no judío. Cada uno de estos 2 tipos de esclavitud tenían sus propias leyes. Para los esclavos no judíos, el sabio Rabí Akiva dictó que aquellos no judíos debían ser controlados, tanto para el número de esclavos que entraban como los que salían de la comunidad judía. Y para cualquier judío que comprara un esclavo, este debía convertirlo al judaísmo inmediatamente, al menos dentro del primer día, o deshacerse de él vendiendo el esclavo a una persona no judía. La diferencia entre el esclavo judío y la del esclavo no judío era que para el judío era una esclavitud doméstica y limitada a un cierto tiempo,
mientras que para el no judío era una esclavitud mucho más dura y rígida. Esa es la parte que tenía que ver. También se ha estudiado el concubinato, con posibles influencias babilónicas, donde se compraban mujeres jóvenes con el doble propósito de servir como sirvientas y amantes. La esclavitud como forma de explotación humana se generalizó en el tercer y segundo milenio antes de Cristo. En la antigua Grecia está documentado que los atenienses usaban los esclavos para trabajar sus minas. La más famosa eran las minas de Laurión, en donde se extraía cobre, plomo y plata. Tener esclavos era un fenómeno universalmente aceptado por los griegos. En su obra política, el filósofo Aristóteles clasifica a los esclavos en dos grupos: esclavos por naturaleza y esclavos por ley. Los miembros del primer grupo nacieron en cautiverio, mientras que el segundo fue capturado o adquirido como el resultado de guerras o piratería. Los esclavos romanos que tuvieron la vida más dura, al igual que los griegos, fueron los destinados a trabajar en las minas, con condiciones muy inseguras que a menudo morían trabajando en accidentes. Mientras Roma se expandía, así también los pueblos que se sumaban como esclavos, tanto en África del Norte como en Europa y el Medio Oriente. Aparte de la gran cantidad de esclavos tomados como cautivos de guerra, los esclavos también fueron adquiridos a través de la piratería, la compra de estos y la esclavitud por herencia, ya que un niño nacido de una madre esclava se convierte automáticamente en un esclavo. Existían mercados de esclavos en la mayoría de las ciudades, y en una plaza pública se les hacía desfilar con carteles alrededor del cuello que anunciaban sus virtudes a los posibles compradores. Los esclavos eran la clase más baja de la sociedad, no tenían ningún derecho, no podían crear familias ni poseer propiedades. Hubo dos famosas rebeliones de esclavos en el mundo antiguo, una dirigida por el sirio Euno en el 135 a.C. y la del tracio Espartaco en el sur de Italia en el 73 a.C. Esta última, una de las rebeliones más emblemáticas del mundo antiguo. Espartaco logró escapar y formar un ejército de esclavos, entre ellos antiguos gladiadores, que desafió y puso a prueba el poderío del ejército romano. Sin embargo, al final fue derrotado y aniquilado por su ejército. En América, antes de que los europeos llegaran al continente, existían diversos tipos de esclavos, pero la naturaleza de la esclavitud difería dependiendo de la región y sus contextos culturales específicos. La esclavitud indígena era una práctica relativamente común desde el norte de California hasta el Ártico. Los zapotecas, mayas y aztecas capturaban prisioneros para usarlos en sacrificios humanos. Los prisioneros de guerra en la sociedad azteca eran una clase un poco superior socialmente a los esclavos, aunque estos no tenían derecho alguno, pero gozaban de consideraciones sociales por estar destinados exclusivamente al sacrificio ritual de sus dioses. En varias culturas nativas, los esclavos, cuando moría su señor, también debían sufrir el mismo destino. Cuando los europeos llegaron al continente, los nativos comenzaron a ofrecer con naturalidad esclavos a los recién llegados. Al principio, los indígenas tenían roles subordinados dentro de las nuevas redes de esclavitud. Eran guías, aliados, informantes, intermediarios, esclavos, guardias, entre otros. Un ejemplo de esto fue la Malinche, quien con 20 mujeres esclavas fueron entregadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. Esta se volvería traductora, consejera y figura clave para el conquistador Hernán Cortés. Diversos sistemas de esclavitud existían en muchas sociedades del África antes y durante la llegada de europeos y árabes a la región. Diversos imperios africanos y otras naciones pequeñas y medianas entraban en conflicto por diversas razones sociales o económicas. Los individuos de un grupo africano esclavizaban regularmente a los de otro grupo. Las élites de las sociedades esclavistas del África Occidental y Central controlaban las ganancias generadas por los productos cultivados a través de los trabajadores de la tierra. Un notorio ejemplo fue el reino de Dahomey, que tenía excelentes guerreros que fueron utilizados no solo para expandir sus fronteras, sino también para tomar prisioneros como esclavos. Los esclavos se vendían a los europeos a cambio de armas o para trabajar en las plantaciones reales africanas. Las élites de las sociedades esclavistas del África Occidental y Central controlaban las ganancias generadas por los productos cultivados a través de los trabajadores de la tierra. Un notorio ejemplo fue el reino de Dahomey, que tenía excelentes guerreros que fueron utilizados no solo para expandir sus fronteras, sino también para tomar prisioneros como esclavos. Los esclavos
se vendían a los europeos a cambio de armas o para trabajar en las plantaciones reales africanas. Otro ejemplo también fue la esclavitud en Mali, donde existían diferentes grupos étnicos antes de la formación de su imperio. La esclavitud comenzó a aumentar en importancia con la trata de esclavos que les vendían a los árabes. Con estos últimos, también llegó el Islam a la región. Un caso notorio de la grandeza de este imperio fue Mansa Musa, el gobernante africano del imperio Mali en el siglo XIV. Su familia se había convertido al Islam, aquella religión que habían llevado los árabes al continente. Fue uno de los hombres más ricos que ha existido en la historia de la humanidad. Incluso cuando Mansa Musa peregrinó a la Meca en el 1324, según los informes, llevó consigo todo tipo de riquezas y 12.000 personas que eran esclavos del emperador. Etnias como la Igbo del sureste de Nigeria negociaban con los europeos una serie de productos como el tabaco, los productos de la palma y también seres humanos a través de los puertos de Calabar y Boni en el sur de lo que hoy se conoce como Nigeria. Más de 1.5 millones de africanos fueron enviados a las Américas a través de estos puertos. Estos reinos y las guerras interétnicas en la África subsahariana influyeron mucho en la demografía americana y en los grupos que iban al Nuevo Mundo, principalmente grupos étnicos como los Mandinga, los Yoruba, los Luba, los Wolof, entre otros, que forman parte de los ancestros de muchas comunidades afroamericanas, legando su genética y cultura en todo el continente. Aquí en nuestra isla, en el 1501, en Niwa, sucede la primera rebelión de esclavos africanos. ¿Y cómo olvidar caudillos como Sebastián Lemba? Siglos más tarde, la corona española funda los primeros barrios negros, específicamente Villamella, Los Mina, Sabana Perdida, entre otros.